Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien el día de hoy. El tema o el video de hoy es una petición de Carlos Polina. Nos dejó en los comentarios que si podíamos hablar sobre el estadio del espejo y sus implicaciones sobre el yo. Como muchos pueden saber, en los escritos hay textos específicamente que abordan este tema. Uno de ellos sería el estadio del espejo como formador de las funciones del yo, Y, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Y por otro lado, está también el texto de observaciones sobre informe de Daniel Agach, psicoanálisis y estructura de la personalidad. Sin embargo, no es en los únicos textos en los que Lacan habla sobre el estadio del espejo. Lo podemos encontrar justo en el seminario 1 principalmente. Sin embargo, es un concepto, el estadio del espejo, el cual a partir desde el seminario 1 en adelante va a hablar de él casi durante toda su obra. Primero entonces, para comenzar la explicación, tendremos que definir qué es el estadio del espejo por un lado y por otro qué sería el yo. Comencemos por definir o por ir pensando qué es el estadio del espejo. Vamos a empezar con algunas citas. Una es de Escritos 1, de este texto que les mencioné, del estadio del espejo como formador de las funciones del yo, en donde podemos encontrar algunas definiciones de lo que es el estadio del espejo. Basta para ello comprender el estadio del espejo como una identificación en el sentido pleno que el análisis da a este término, a saber, la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen, cuya predestinación a este efecto de fase está suficientemente indicada por el uso, en la teoría, del término antiguo imago. Entonces podemos ver en esta cita que el estadio del espejo es una función. Función de identificación. ¿Identificación entre qué y qué? Bien, la identificación entre el sujeto y una imagen. Vamos a un par de citas más. La primera en el seminario 1 de la clase tópica de lo imaginario, en donde nos dice lo siguiente. He señalado a menudo que el estadio del espejo no es simplemente un momento del desarrollo. Cumple también una función ejemplar porque nos revela algunas de las relaciones del sujeto con su imagen en tanto Urbild, arquetipo del yo. Por otro lado, en el texto que les había comentado de Escritos 1 del estadio del espejo, nos dice lo siguiente. Este desarrollo es vivido como una dialéctica temporal que proyecta decisivamente en la historia la formación del individuo. El estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de las insuficiencias a la anticipación y que para el sujeto, presa de la ilusión de la identificación espacial, maquina las fantasías que se sucederán desde una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma que llamaremos ortopédica de su totalidad, y a la armadura por fin asumida de una identidad enajenante, que va a enmarcar con su estructura rígida todo su desarrollo mental. Así la ruptura del circuito del Imwelt al Umwelt engendrará la cuadratura inagotable de las reacervaciones del yo. Bien, hasta acá con las citas que llevamos podemos ver que el estadio del espejo no solo es una etapa del desarrollo, como podría pensarse comúnmente, porque aparte justo se escribe en muchas ocasiones de esta manera, ¿no? Como una etapa del desarrollo que pasa más o menos a tal edad, ¿no? Pero en la primera cita lo que nos señala Lacan es que no solo es una etapa del desarrollo, es decir, lo más importante no es eso, sino que lo más importante de la estadio del espejo es la función que tiene, ¿no? La función que tiene, que es esa identificación entre el sujeto y esa imagen. Esta identificación justamente maquina una ortopedia de totalidad, ¿no? Como una especie de engaño de una totalidad, la cual genera una ruptura entre el mundo interno y el mundo externo, o el medio, ¿no? Esta ruptura engendrará las afirmaciones de lo que sería ese yo. Hasta aquí podemos ir viendo más o menos intuitivamente incluso que el estadio del espejo es una forma en el cual como producto surge la idea de ese yo, ¿no? Que nos llevaría justo al segundo punto que habíamos planteado desde el inicio, que es definir un poco al yo o ver qué es un poco este yo.
Si pensamos justamente que ese yo es un producto del estadio del espejo, entonces no podríamos pensar a un yo propio o a un yo verdadero, ¿no? Esto iría justamente en contra incluso, o a ponerse en lugar de la idea que se tenía o se tiene en el psicoanálisis del yo autónomo. Pero ojo, uno podría quedarse con la idea de que uno se identifica con su propia imagen. Esto nos daría entonces una identificación de mí con mi imagen, ¿no? De yo con mi imagen. Ajá. Podríamos pensarlo a primera instancia de esa manera, pero esto no es así. Si fuese así, nos daría una identidad, ¿no? Una identificación, mejor dicho, con uno mismo. Es decir, A es igual a A. Pero lo que se marca en la teoría, o lo que sería coherente al pensar esto, sería que el sujeto se identifica con esa imagen que está ahí. Esa imagen en el espejo, no con su imagen. Entonces esa imagen podríamos comenzarla a pensar como un otro. Es decir, el sujeto se identifica con el otro, no con su imagen propia de su yo. Y podríamos sostener esto que menciono con una cita de Escritos 1, que en el texto acerca de la causalidad psíquica, en donde Lacan dice lo siguiente: que el sujeto se identifica en su sentimiento de sí con la imagen del otro, y la imagen del otro viene a cautivar en él este sentimiento. En estos términos podemos tener en claro entonces que la identificación es con el otro, con su imagen unificada de ese otro, esa imagen unificada ilusoria del semejante que funciona justamente como el imago de ese yo. Esto vendrá a darle forma al narcisismo. Y ahí hay otro punto que justamente llega a resquebrajar con las teorías que se tenían en el psicoanálisis hasta ese momento. Esta nueva teoría viene a ser un parteaguas, ya que antes, por un lado, se proclamaba el yo autónomo y a un narcisismo primario, y en este lugar, en esta otra teoría, tenemos un estadio del espejo, que esa función de estadio del espejo lo que da entre la relación del sujeto con el otro es esa imagen, ese imaginario del yo, y este imaginario del yo viene a dar paso al narcisismo. Esto justo lo podemos ver en el seminario 1, en la siguiente cita. El Urbild, imago, unidad comparable al yo, se constituye en un momento determinado de la historia del sujeto, a partir del cual el yo empieza a adquirir sus funciones. Vale decir que el yo humano se constituye sobre el fundamento de la relación imaginaria. La función del yo, escribe Freud, debe tener ein new Psyche, un nuevo psiquismo más o menos, la gestal. En el desarrollo del psiquismo aparece algo nuevo, cuya función es dar forma al narcisismo. Bien, entonces por el día de hoy podemos ir concluyendo que el estadio del espejo en realidad es una función de identificación entre el sujeto y la imagen que está en el espejo, es decir, entre el sujeto y el otro. En esta función, lo que adviene de esta función sería ese yo imaginario. Hasta acá entonces dejamos el día de hoy. Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram y Facebook. Y no me voy sin antes decirles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.